decir acá es lo siguiente, toda economía tiene algún principio ético. Acá tenemos dos opciones y esto querría decir que si vamos a analizar las economías empíricas, nos vamos a preguntar qué principio ético está atrás. O cómo estos dos principios están ahí conflictivamente presentes en unas prácticas y no están en otras, que es lo que obviamente pasa. Si ahora vamos a principios económicos, tenemos principios de organización del trabajo productivo. Vamos a plantear distintas categorías de principios. Los principios de organización del trabajo productivo, cuando vamos a ver una sociedad, una economía concreta, podemos encontrar o puede servirnos como esquema para ver cómo se organiza el trabajo en una sociedad. Toda economía es un sistema de división social del trabajo, toda economía moderna, y cómo se organiza el trabajo individual y colectivamente es parte fundamental porque esa producción de los bienes a través del trabajo transformando la naturaleza. ¿Cómo se organiza el trabajo? Entonces, socialmente aparece esta posibilidad. O los trabajadores son poseedores de los medios de producción o están separados de los medios de producción. Hay unos que tienen los medios de producción y otros que solo son trabajadores. Voy a empezar a ir más rápido porque veo que no voy a llegar. Cuando hay posesión de los medios de producción, es importante distinguir cómo se usan esos medios de producción y qué se produce y para quién se produce. Entonces, el autoconsumo es una categoría muy importante, usualmente no considerada parte de la economía, usualmente considerada parte del mundo privado. En las casas se cocina, se lava, se plancha, se autoconstruye la vivienda, pero eso no es economía. Para el sistema oficial no se registra como economía. La producción campesina para el propio consumo no se considera parte de la riqueza nacional, solamente es parte de la riqueza nacional lo que se produce y se vende. Entonces, el autoconsumo es una de las maneras la producción para el autoconsumo es una de las maneras de organizar el trabajo. Se produce para el autoconsumo. Una parte del trabajo social está dedicada a la producción para el propio consumo. El trabajo usualmente asignado a las mujeres de la reproducción doméstica, el trabajo doméstico, es trabajo productivo de riqueza, solo que no aparece como salario ni aparece como venta. Aunque ahora está empezando, y esto es parte de este proceso de transición en que estamos, a ser reconocido como un trabajo socialmente. Incluso hay algunos programas sociales que se asignan a las mujeres y se dice esto es un reconocimiento al trabajo que están haciendo. En el caso del Ecuador, el bono de desarrollo humano, una de sus justificaciones ha sido esa, que se da a las mujeres porque las mujeres están produciendo, no en el mercado, y eso no es reconocido, están produciendo y sin esa producción no hay sociedad que se pueda sostener. Hay la posibilidad de producir para vender, el propietario del medio de producción, el artesano, la cooperativa, propietario de su medio de producción, producen y venden en el mercado. Entonces la producción mercantil simple, podríamos decir. O hay la posibilidad de que no teniendo los medios de producción, el trabajo tenga que asalariarse, tenga que venderse. Porque como no hay la posibilidad de producir para el autoconsumo, no hay la posibilidad de producir para vender, lo único que queda es vender la fuerza de trabajo. Y ahí aparece la categoría del trabajo asalariado. Entonces, en las sociedades vamos a encontrar que hay combinación de estas tres formas, no hay una sola. Se ha dicho que la sociedad moderna, la sociedad occidental, estaba basada en el trabajo asalariado como elemento de integración y de cohesión de la sociedad, que el desarrollo de los derechos sociales fue alrededor del trabajo asalariado y que cuando se llama que genera que partes muy importantes, contingentes muy importantes de población no pueden integrarse socialmente a través del trabajo asalariado. Pero están las otras formas y podríamos ver que por ahí juegan el papel de colchón. Cuando no hay trabajo asalariado se desarrollan más las otras formas. Después tenemos el criterio de la organización del trabajo de la cooperación. Ahora, esa cooperación puede ser una cooperación autónoma, voluntaria,
los que trabajan en la cooperativa, la cooperación que puede haber en un emprendimiento familiar, la cooperación entre los vecinos que deciden construir un centro deportivo, que deciden cambiar su hábitat, los regantes que administran y los sistemas de riego y que producen los canales para el riego, son formas de cooperación autónoma, voluntaria, o está la cooperación forzada, que es la que el empresario, por ejemplo, les impone a los trabajadores, los hace cooperar, efectivamente necesita que cooperen, que se integren, que se complementen, pero esto no tiene que ver con el desarrollo, con la voluntad de los trabajadores. Y incluimos acá en cómo el proceso de trabajo se relaciona con la naturaleza. Entonces hay la posibilidad de que predomine un enfoque extractivista donde se ve a la naturaleza como un reservorio de recursos que se van extrayendo. La madera, la Amazonía es árboles, es tierra, es biomasa, no es una entidad ecosistema, no es una unidad fundamental que forma parte de una totalidad que es el ecosistema tierra. Es vista como recursos. Y desde el punto de vista de una economía capitalista, pero también puede ser de una economía campesina, se toman los recursos, se extraen los recursos de este reservorio. O puede haber otra concepción que piensa y que plantea y que practica un equilibrio de intercambio con la naturaleza. Es el trabajador del norte argentino que vive en el bosque y no del bosque, que habla con el bosque antes de entrar al bosque. Dice, voy a entrar y voy a sacar madera, pero voy a tomar la madera que está caída y no voy a cortar los árboles vivos. Es la lógica de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, la Pachamama, es decir, somos uno con la naturaleza. Eso existe, eso es otra lógica de relación con la naturaleza, es otra cosmovisión, es otra economía también. Esto no es cultura como allá una esfera separada, es parte de la institucionalidad de las prácticas económicas en esas sociedades. Hoy está en pugna en nuestras sociedades este reconocimiento de esos desequilibrios que genera el enfoque extractivista. Y puede estar incluso hoy en pugna dentro de proyectos nacional populares donde la necesidad o la búsqueda o el pragmatismo que dice tenemos que acumular, tenemos que tener una masa de excedente para poder redistribuir y atender a las necesidades de las mayorías, entra en contradicción con esta cosmovisión, incluso de los movimientos originarios que estuvieron en la base de esos gobiernos, porque finalmente es el petróleo, o es la minería, o es el gas, o es, en el caso de la Argentina, la renta de la tierra, la sojización del territorio, la exportación de nuestra fertilidad, lo que permite ese excedente. Entonces, vivimos en esas contradicciones. Hay otros principios, estos eran de organización de la producción, están los principios de apropiación y distribución, cómo se distribuye la riqueza que se produce, y acá hay una variante importante, cómo se define la riqueza. Entonces la riqueza en el sistema capitalista está definida como la masa de valores, de mercancías producidas cada año, y entonces se mide en términos de valor de mercado. Entonces todo lo que se produce y no pasa por el mercado no es riqueza. Hay otra concepción posible que es riqueza es todos los valores de uso, todo lo que es útil para la vida, que además lo producimos porque es útil. Ahora, lo podemos producir porque es útil, pero queremos que se venda, queremos que sea demandado, e incluso lo que hacemos es generar necesidades, generar deseos para vender lo que estamos produciendo, y entonces se empieza a abrir la cuestión de cuáles son las necesidades. Si las necesidades son inventadas, si son inducidas, si son necesidades naturales. Este es un tema muy importante para la economía social solidaria, como vamos a ver después. Entonces, los principios de distribución implican también qué es lo que nos importa ver cómo se distribuye.
de la perspectiva del principio ético de reproducción de la vida, nos interesa ver cómo se redistribuyen los valores de uso, lo que es útil para la vida. Pero también, si se producen y cómo se distribuyen productos que son de muerte. Los resultados de una industria militar, el uso de... Entonces no es solo valores de uso positivo, estas economías puede ser negocio producir elementos destructivos. Entonces, ¿cómo se apropia? ¿Quién se apropia? ¿Cuánto se apropian los trabajadores? ¿Cuánto se apropian los capitalistas? ¿Cuánto se apropian los rentistas? Esto es parte de estos principios de apropiación y distribución. Es como lo que llamamos la distribución primaria en la jerga económica. Pero luego hay, y esto Polanyi le daba mucho peso porque lo había encontrado con una presencia en toda sociedad, el principio de redistribución. Toda sociedad que no sea suicida tiene una autoridad legítima que toma una parte del excedente producido y lo redistribuye. Y el sentido último de esto es la integración social, la cohesión social. En las economías indígenas, llamadas primitivas, mal llamadas primitivas, esto implica evitar que empiece a haber unos que se enriquecen y que se diferencian y que empiezan a comerciar hacia afuera y otros que no, y entonces empieza a separar, a romper la comunidad. Entonces la redistribución, que incluso puede tomar la forma de la fiesta, donde el maíz excedente, sobrante, es quemado, se produce chicha y nos emborrachamos una semana, y esto que es visto como irracional desde la perspectiva moderna es una manera de que la sociedad esté cohesionada. Es quemar el excedente innecesario. En nuestras sociedades el Estado juega este papel. Y no es... Esto está proponiendo que esto es parte de la economía, que no es algo que está allá afuera, que es una decisión política externa, extraeconómica, como la ve el neoliberalismo, sino que en toda economía está esta dimensión de la redistribución, que se puede hacer a través del sistema fiscal, que se puede hacer a través de la producción de bienes públicos, salud pública, educación pública, etc. La circulación es el otro principio, que es cómo los bienes se intercambian, y cómo circulan, y acá aparece un modo de institucionalizar estos intercambios muy caro a la economía social solidaria, que es el de la reciprocidad, que es este sistema que Mao llamó de dar, recibir y devolver. El comercio implica un intercambio, dinero también, puede ser trueque, pero puede ser con dinero. El problema no es si hay dinero o no hay dinero, pero los términos del intercambio son negociados, son acordados o son fijados por la costumbre. Entre los pisos ecológicos en los Andes hay intercambio, hubo intercambio, pero esto no es en términos de cuál es el precio de mercado. Es un intercambio que incluso implica que cuando uno necesita, porque le falló la cosecha, va a tener más de lo otro en esta relación de cohesión entre esas comunidades. No por nada la economía solidaria habla de comercio justo y no de mercado justo. Mercado justo es un oxímoron. El mercado no puede ser justo. El mercado es competitivo y en general es bastante injusto. El comercio puede ser justo. La otra manera de implementar el principio de intercambio es a través del mercado, donde los términos del intercambio son resultado del juego de fuerzas mecánicas entre una oferta agregada, una demanda agregada que forma el precio. Cuando yo voy a un supermercado a comprar, no se me ocurre negociar el precio con la cajera o el cajero o el dueño del supermercado. Están fijados los precios objetivamente, yo no sé de dónde vienen bien, por el mercado. Y entonces, en este sistema se pone en manos de un mecanismo de formación de precios la determinación de cuáles son las relaciones de intercambio entre los sectores de la sociedad, entre los distintos trabajos. Este es el principio que absolutiza el neoliberalismo. De todos los que vimos hasta ahora, quiere minimizar la redistribución o la pone como política social asistencialista compensatoria, la reduce a eso, y etcétera, etcétera. Y hay los principios de consumo, que acá hay dos opciones.
La idea que propone el neoliberalismo es el consumo ilimitado, el consumo, todo el mundo estamos condenados a la insatisfacción, siempre necesitamos otra cosa, el deseo no tiene límites. Las necesidades son pocas, pero los satisfactores que pueden resolver esas necesidades son infinitos. Tengo que alimentarme, y si no muero, pero hay muchísimas maneras de alimentarme. Y el deseo va creando todo el tiempo insatisfacción y necesidad. Hay la posibilidad de la comunidad que coordina los trabajos sin ningún mecanismo especial, por las costumbres, por los mitos, por las leyendas que organizan los comportamientos y aseguran esta coherencia. Puede ser el mercado autorregulado, nuevamente la propuesta neoliberal, siempre sabiendo que en el llamado mercado autorregulado hay poderes desparejos que sacan beneficios adicionales, monopolios, y que el Estado no está ausente. O está el sistema de planificación que hemos tenido, que es una propuesta. Bueno, en las sociedades concretas hay alguna combinación de estas cosas. Lo que propone el neoliberalismo es absolutizar el mercado. Fíjense cómo desapareció la planificación de América Latina. En los años 60, después de la Alianza para el Progreso, teníamos ministerios de planificación en todos nuestros países. Serían más o menos eficaces, pero había la idea de que la industrialización había que planificarla, que había que planificar las obras públicas, que había que planificar la infraestructura, el desarrollo de la... Pues el neoliberalismo dice, no tiene sentido, porque el mercado es el que dice qué es lo que hay que hacer. El mercado le dice a la Argentina que tiene que especializarse en granos. Entonces, no hace falta un Estado que diga queremos industrializarnos, eso es contra natura. Entonces, con estos principios uno puede ir a analizar una u otra economía. Bien, en este campo, entonces, ¿cómo se ubica la economía social y solidaria? Aquí Sidney me abandonó y no me dijo que me faltaba poco tiempo, me tengo que dar cuenta yo solo. A ver, voy a tener que acelerar ahora. ¿Qué es la economía social y solidaria desde nuestra perspectiva? Es un campo de práctica. En este sistema institucionalizado, donde no hay una única institución, pero donde viene predominando el mercado y las prácticas del mercado y los valores que acompañan a ello, aparecen estas prácticas o se hacen visibles, porque a veces estas eran prácticas muy anteriores, prácticas que llamamos de economía social y solidaria. Y que si acá hiciéramos una lista de ejemplos, más o menos nos pondríamos de acuerdo en que todo eso es economía social y solidaria. Es un campo de prácticas, entonces, que están dirigidas, ¿cuál es su sentido? Es, en lo inmediato, resolver el sustento de todo. O sea, esto implica que está dirigida sobre todo a los que no tienen resuelto el problema del sustento, a las víctimas extremas de este sistema, a los más pobres entre los pobres, a los que no tienen sus hijos 3 platos de comida al día, a los que desnutridos no van a poder desarrollar sus capacidades cognitivas. Entonces se concentra en eso por un problema de que no se puede atender a todo. Pero el principio es resolver el sustento de todos. Y como el sustento no es solo material, sino que es también calidad de vida, modo de vida, en realidad nos toca a todos. Es decir, una economía solidaria implica plantear relaciones económicas donde vivamos mejor, donde no vivamos tensionados por ver cómo consumimos más, cómo estamos mejor. Es decir, que no es un proyecto solo para los pobres, aunque obviamente tiene una prioridad y lo tiene en las prácticas esto. Pero también entonces son prácticas que, aunque los que las están haciendo tal vez no estén pensando esto, de hecho, objetivamente, y muchos la están pensando, estos son prácticas de transición hacia otra economía. A una economía que no se separe de la sociedad, que no funcione según leyes de la oferta y la demanda y golpea a la sociedad con sus crisis necesarias, inevitables, una sociedad democrática, una sociedad responsable de su propia vida, de la vida de todos, una sociedad solidaria. Entonces, una economía de mercado produce una sociedad de mercado, una sociedad donde cada uno es según el éxito o fracaso que tenga en el mercado. Las personalidades, las identidades están marcadas por el mercado.
No estamos hablando de esa sociedad desde la economía social y solidaria. Queremos una sociedad donde las identidades, las personalidades, las diferencias sean reconocidas, sean valoradas, donde haya un intercambio de culturas, donde los géneros no respondan al modelo patriarcal, sino que haya la igualdad o complementariedad, como dicen los indígenas, entre los géneros, entre las etnias, etcétera. Ahora, este campo de práctica es un campo contradictorio. No es que todas las prácticas son uniformes y todas van en la misma dirección. Con esta idea se pueden hacer cosas muy distintas y puede estar en conflicto con las prácticas institucionalizadas propias del mercado y de la economía neoliberal, o puede no diferenciarse mucho de los principios. Por ejemplo, si todo nuestro esfuerzo es para que 10 personas puedan constituir una empresa que se incorpore al mercado y pueda entonces competir con la empresa capitalista, qué sé yo, estamos integrándola y los criterios van a ser, por ejemplo, los criterios de sostenibilidad van a ser cuáles son los resultados financieros de la actividad, cuánto cuesta y qué resultado tiene. Y se va a buscar la eficiencia, se va a buscar la economía. Es decir, finalmente se está adoptando el proyecto, el modelo de lo que es una empresa de capital, que está presente detrás de muchas de las metodologías para elaborar los proyectos de la economía solidaria. Pero bueno, hay contradicción ahí, hay discusión en este campo. Ahora, su punto de partida histórico es una economía mixta, que es una economía que tiene un sector, ese que ahí está como verde, de economía pública, un sector de economía empresarial privada y un sector no de economía solidaria, a veces se lo dibuja así, yo creo que es un error, es economía popular. Es la economía de los trabajadores, la economía de las unidades domésticas, la economía de las familias, que desarrollan estrategias que incluyen vender el trabajo asalariado, producir para vender en el mercado, producir para el autoconsumo, educarse o no educarse, construir su propia vivienda. Así como la empresa es la unidad de la economía capitalista, no es el emprendimiento la unidad de la economía popular, sino que es la unidad doméstica, que organiza emprendimientos para desarrollar una estrategia de obtener mejores condiciones de vida. Y el Estado tiene su propia manera, que son las entidades político-administrativas que manejan el presupuesto, que cumplen funciones, etcétera. No vamos a entrar en ese detalle. Todo esto es parte de la economía, no es que lo público está allá afuera. Desde el punto de vista económico está aquí metido lo mismo que el capital. Y en el centro, esa elipse que dibujamos, es lo que representaría la economía solidaria. O sea, organizaciones que son internamente solidarias, como puede ser una cooperativa, como puede ser una familia, como puede ser una comunidad, o como puede ser una red solidaria, pero que además van estableciendo relaciones solidarias entre ellos y que si se desarrolla este proyecto político de construir otra economía, empiezan desde ahí, en una lucha contrahegemónica, oponerse a los valores, a los criterios de la economía capitalista, de la economía neoliberal, como decimos, y a los criterios que a veces tiene el Estado que no son necesariamente solidarios. Se tiene que oponer al clientelismo político, tiene que reclamar como derecho las transferencias y la redistribución de los estados. Entonces, hay una parte del Estado que es parte de la economía solidaria. Todo lo que tiene que ver con la redistribución, por ejemplo, con la producción de vivienda gratuita, educación gratuita, salud gratuita, todo eso es redistribución, además de las transferencias monetarias que ahora se están generalizando en América Latina. Y también hay una parte solidaria del sector empresarial, cuando se habla de responsabilidad social, sabemos que puede ser puro marketing, pero también puede ser real, donde se crean transferencias y programas de capacitación o lo que sea, será más beneficencia, será menos beneficencia, pero tiene un elemento de solidaridad que se puede desarrollar. Y después la economía popular tiene una parte solidaria, pero toda la economía popular puede ser ferozmente competitiva, porque es la economía popular del sistema capitalista. Ya vemos el sector informal urbano, cómo se compite por un espacio, se compite y a veces hasta de manera armada. O sea, no es idealizable la economía popular. La economía solidaria, entonces, es un proyecto para la economía popular
para la economía empresarial, para la economía pública y para todo el sistema económico. Por ejemplo, en Ecuador, la Constitución ecuatoriana dice que el sistema económico es social y solidario, lo que significa que debe ser social y solidario. Es una declaración fuerte, atrás de eso están los movimientos sociales que permitieron esa constituyente. También dice, y le da mucha importancia, reconoce como formas económicas no solo la empresa, no solo la cooperativa, sino la comunidad, la unidad doméstica, la familia, y privilegia, le da mucha importancia a la Constitución a la economía popular y solidaria, que es la parte de esa elipse que se cruza con la economía popular. Y la Ley de Economía Popular y Solidaria, que acaba de ser aprobada, después de mucha discusión, incorpora como sujeto de esta ley a los sectores populares que no son solidarios. O sea, una parte importante de la política pública respecto a la economía popular solidaria es fortalecer su lado solidario, el ya existente, las cooperativas, las mutuales, las redes, las comunidades, etcétera, pero desarrollar la solidaridad donde no la hay. Entonces, no es solo cooperativas, es desarrollar formas solidarias en el conjunto de la economía popular. Yo intenté, es un ejercicio para discutir, decir, bueno, si yo me fijo en las prácticas de economía social y solidaria, aunque la gente no haga un listado de principios, ¿qué principios puedo extraer empíricamente que están atrás, inducir que están atrás de esas prácticas? En algunas están más, en otras están menos. Entonces, recorriendo este listado de categoría de principios, ¿qué caracteriza las prácticas de economía social y solidaria? Yo creo que un principio de acción es trabajo para todos, o sea, en general son iniciativas que tienen que ver con el trabajo, con lograr que se realice esa capacidad humana como modo de inserción en la sociedad. El acceso de los trabajadores a los medios y a las condiciones de producción y al conocimiento. Por supuesto que va a haber políticas para hacer que trabajadores desocupados se capaciten para poder ser trabajadores asalariados. Y esta a veces puede, la política, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo. Pero no encuentro mucha actividad que se llama economía social y solidaria que no apunte al trabajo autónomo, al trabajo autogestionado, al trabajo asociado autogestionado, propietarios de los medios de producción. Me parece que es una línea central de la economía social, o sea, que le apuesta a esa forma de organización del trabajo. La cooperación solidaria, no impuesta. La autogestión colectiva de condiciones generales de la producción y de la vida, no solo de un emprendimiento, sino del sistema de riego, del sistema de agua, del sistema de electricidad. Las cooperativas en la Argentina juegan un papel muy importante, las cooperativas de electricidad, haciéndose cargo de condiciones generales del funcionamiento de toda la economía. Las juntas de regantes, en el caso de Ecuador, juegan un papel importante en esto. La producción socialmente responsable, esto se va a vincular con la producción del orgánico, el no trabajo infantil, no trabajo esclavo, cuidado de la naturaleza, no planificar la obsolescencia para vender más, sino productos que sean realmente útiles y que no engañen al usuario. Me parece que ese es otro principio de la economía social solidaria. No es solo conseguir trabajo. El principio de distribución y redistribución, garantizar la reproducción y el desarrollo de la vida de todos. Esto, la verdad, es que muchas de las prácticas están muy centradas en el grupo con el que se está trabajando y asegurar una vida para ese grupo, pero en la medida que se van complejizando y desarrollando y resolviendo esa parte de los problemas, empieza a aparecer la dimensión de la solidaridad. Una empresa recuperada puede tratar de convertirse en una empresa cooperativa mercantilizada que compite en el mercado y que muestra que la cooperativa puede ser una empresa tan buena como la empresa de capital y entonces competir y diseñar los productos para ganar y pagar lo más barato posible, etcétera. O puede ser un vínculo con la comunidad, puede ver su espacio como un espacio público, puede vincularse con las necesidades de otros, puede capacitar a otros, entonces cumple unas funciones que son solidarias, que van más allá de la propia vida y que tienen que ver con la vida de todos.
el principio de a cada cual según su necesidad, o sea, la idea de repartir parejo, por ejemplo, en una cooperativa, pero también tener en cuenta el esfuerzo de trabajo. Estamos en una etapa en que no se puede decir a cada cual según su capacidad de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad, sino que el incentivo, digamos, de reconocer el trabajo, el esfuerzo, también está jugando. La no explotación del trabajo ajeno yo creo que es un principio de la economía social solidaria, la justicia social. Desde el punto de vista de la circulación, pienso que muchas prácticas de economía social y solidaria están muy mercantilizadas en el sentido de que todo apunta a poder producir para el mercado y que esa va a ser la prueba de si somos o no somos eficaces en nuestro objetivo. Pero hay toda una línea de trabajo que tiene que ver con la autarquía, con asegurar el programa Pro Huerta en la Argentina, un programa público, es que las familias puedan tener su huerto para el propio consumo. Si le queda un excedente, pues venderlo, pero básicamente para el propio consumo. Lo que hace 40 años la izquierda hubiera estigmatizado como una forma de explotación, que la autoconstrucción de la vivienda, hoy está impulsada como una manera de economía social solidaria. Muchos grupos muy dinámicos son, en la Argentina, en Ecuador, no sé, aquí en Brasil, son grupos que asumen la construcción del hábitat y que por esa misma tarea no se quedan solo en los ladrillos, en la vivienda, sino que empiezan a asumir un conjunto de necesidades. El principio de reciprocidad, afirmado, o sea, no pura competencia, no todo toma y daca, hoy necesitas esto, te apoyo, tal vez cuando yo necesite me vas a apoyar o me va a apoyar algún otro. Estas relaciones que son de solidaridad. El intercambio. Obviamente hay que moverse con el mercado y el mercado no va a desaparecer, ni queremos que desaparezca, pero sí que sea regulado, que tenga límites en su funcionamiento, pero sobre todo se apunta al comercio justo, al comercio donde se tiene en cuenta quién es el otro, en el mercado no. En el comercio justo se tiene en cuenta quién es el que produce, si es una comunidad que está por desaparecer, si el ecosistema está siendo defendido o no está defendido, si hay o no hay trabajo esclavo. Es decir, se tiene en cuenta las condiciones de producción y quién es el que produce en el intercambio. Y otro principio que creo que está contradictoriamente en el campo es que el dinero no crea dinero, o sea que si va a haber una tasa de interés es el costo de administración de los fondos de crédito, por ejemplo, pero no que se gane. Yo creo que hay muchos microcréditos que en realidad se han convertido en negocio. Es más, ahora los bancos empiezan a meterse en el microcrédito y hay líneas del Banco Mundial para el microcrédito que cumple una función de dar acceso al crédito, pero que no por eso es anticipación de otra sociedad en la cual el dinero tendría que ser un medio de cambio fundamentalmente. Y el principio de consumo creo que se puede decir que es básicamente consumo responsable, consumo de lo suficiente, prudencia versus ilimitación. Y hay unos principios transversales que atraviesan todas las prácticas. La libre iniciativa, o sea, se favorece. El neoliberalismo dice que ellos defienden la libre iniciativa. La economía social y solidaria también, que la gente tenga iniciativa, que sea creativa, que invente cosas, que plantee nuevas formas de resolver problemas, que sea innovadora, pero responsable. Lo que hace el sistema capitalista es innovación, 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 pero irresponsable de las consecuencias sociales y de las consecuencias ecológicas que provoca. Hoy tenemos masas de basura electrónica que no sabemos cómo el mundo va a poder alguna vez reciclarlas o redigerirlas. El pluralismo y la diversidad, y esto es importante, porque hay algunas corrientes que se ubican en la economía social y solidaria que ya tienen resuelto cuál es el modelo de organización de la economía social solidaria. Por ejemplo, la cooperativa, solamente la cooperativa. La cooperativa es una manera. Las mutuales es otra, el microemprendimiento es otro, las redes es otra, las comunidades es otra. En Ecuador se podía llegar al ridículo de que para poder acceder a un programa dirigido a cooperativas, las comunidades indígenas tenían que organizar una cooperativa ficticia para poder tener acceso a ese recurso. Aunque era la comunidad la que iba a tomar las decisiones y no la asamblea, había que crear ese aparato para poder tener acceso a los recursos. Hoy está reconocida la comunidad como una forma de organización económica que puede acceder a recursos y no se usa ese criterio que tiene que tener el formato formal de cooperativa o de asociación inscripta, etc. Y estamos en un mundo además en cambio, se están inventando nuevas formas. La red, ¿cuándo apareció con esta fuerza que tiene ahora? Entonces, de ese punto de vista hay problemas que
paso rápidamente a ver, que nos desafían. Entonces, se supone que nos gusta la diversidad, queremos la diversidad, estamos dispuestos a explorar, a experimentar y a aprender. Buscamos complejidad y no simplificación, no producir un producto, vender en el mercado y se acabó, sino resuelta una necesidad, pasar a otra, ocuparme de quién es el consumidor y no simplemente verlo como el que me compra. Planificar, a veces, ¿qué hacemos? Impulsamos panadería y el barrio no da para comprar tanto pan. Entonces hay que como planificar un poco a dónde se dirigen los recursos y cómo se vinculan con el sistema de necesidades. Controlar los efectos involuntarios de las buenas decisiones que tomamos a nivel microeconómico. No discriminación, esto creo que es una clave. La cuestión del género está muy metida en el movimiento de economía social solidaria, la cuestión étnica, la del campo-ciudad, etc. La territorialidad creo que es clave y que puede ser que todavía no esté bien desarrollada, pero es fundamental para la construcción de otra economía. Pensar en territorio, no en emprendimiento, sino tomar un territorio que se constituya un sujeto colectivo, que se plantee cuál es el sistema de necesidades, cuáles son los recursos que se tienen, muchas veces hay más recursos de los reconocidos, que se organice más colectivamente esto, que haya proyectos de buena vida, para no llamarlos de desarrollo a nivel local, que se construya ese tejido social que destruyó el mercado libre. Entonces, estamos en un proceso de avanzar hacia economías que integran la sociedad, que la integran con la naturaleza en base a la solidaridad, al paradigma de buen vivir o del vivir bien que nos plantean los pueblos originarios. Supone grandes transformaciones dentro de un sistema hegemónico, hay hegemonía, y por tanto supone la articulación de prácticas contradictorias. Hay contradicción, hay proyectos distintos, hay visiones distintas, aunque el principio ético pueda ser el mismo, y entonces acá hay una tarea política de cómo se conforma un sujeto colectivo diverso, variado, pero con un sentido estratégico común. ¿Dónde está lo político? Acá, bueno, está en el Estado, pero está también en nuestras prácticas. Y ya no tengo tiempo de hacer esto, pero está en cómo se define, cómo se mete el emprendedurismo mercantil en esto, cómo se politiza la decisión y no se la ve meramente como una decisión económica en el sentido neoliberal, cómo se maneja el microcrédito, como decíamos, puede ser un sistema de sujeción y de endeudamiento continuo, puede ser un sistema liberador, y ahí puede haber proyectos distintos. El comercio justo se puede convertir en un negocio y de hecho hay una gran tendencia a que se convierta en un negocio y que haya ya empresas que patentan y que dicen esto es comercio justo y esto no, o sea, no es un campo de ángeles, digamos, de lo que estamos hablando. Entonces la política tiene que discriminar ahí, porque el sentido de la política, por último, es la reproducción de la vida de todos, una vida digna, una sociedad cohesionada, armónica. El sentido de la política es la acumulación de poder, es la construcción de consensos alrededor de qué proyecto de sociedad queremos. Entonces implica evitar las falsas opciones. Bueno, no tengo tiempo para esto y bueno, esto plantea muchos desafíos para la política. Tal vez menciono acá uno muy elemental, que es el de las normas jurídicas. O sea, desde la economía solidaria venimos reclamando leyes que protejan, que nos defiendan del sistema jurídico anterior, que no estaba pensado para esta economía, pero tenemos un problema, los legisladores la legislación tiende a tipificar y a establecer derechos y obligaciones y a rigidizar. Y estamos en algo magmático, algo que está evolucionando. Entonces, ¿cómo hacemos para institucionalizar jurídicamente y permitir que se desarrolle toda esta creatividad que está ahí viva? Son desafíos importantes que tenemos y desde ese punto de vista es muy importante que las leyes sean participativas y co-construidas porque la variedad de la sociedad nos puede dar claves sobre esto. Bueno, muchas gracias. Lamento no haber usado bien el tiempo.